bueno, hemos entrado 16 participantes, ¿no? Bueno, quiero dar la bienvenida a un nuevo integrante del grupo que se está incorporando hoy a Demetrio Huanca. Entonces, a partir de hoy va a estar Demetrio con nosotros, ¿no? Bueno, continuaremos un poquito, por favor. Permítanme colocar la presentación. Ustedes me dirán si lo estamos visualizando. Tenemos visualizado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo estamos viendo? Sí. Perfecto. Entonces, recordando un poco, el día de ayer habíamos hablado de los antecedentes, obviamente, de la ley, sí, de nuestra ley 1178. Habíamos, establecido todo ese proceso justamente de cuándo se ha creado, cómo se ha creado, por qué ha sido creada la ley. Entonces, es muy importante el poder continuar en ese sentido, ¿no? ¿Cuáles son esos antecedentes? Hemos hablado de fundamentalmente de cuando estaba la democracia restaurándose en Bolivia. Es una democracia sumamente, habíamos indicado, incipiente. Se había hecho cargo del gobierno don Hernán Siles Suazo, después de un periodo de hiperinflación e inflación que se ha tenido, después se ha pasado a un gobierno del corte neoliberal para que pueda justamente administrar y ver todos los errores que se había suscitado en el pasado para poder dar paso a una nueva gestión. Y en esa nueva gestión se ha establecido que ha habido medidas muy duras para poder de alguna forma, ¿qué les digo? Estabilizar nuestra economía, ¿no? Entonces, en ese entendido, una vez que se ha estabilizado nuestra economía con medidas duras, como ha sido el caso del Decreto Supremo 21060, les había explicado ayer de que esas fueran las principales causas, porque ha generado una mala administración por falta de sistemas administrativos. Hemos hablado también de que no tenían, esos sistemas eran tradicionalistas, obsoletos, que no nos llevaban a ningún control y que nos han establecido en algún momento, nos han permitido justo el poder contar con altos índices de corrupción pública, lo que ha originado que prácticamente haya ese descontrol de la economía y que de alguna forma ha permitido dar paso o origen a la ley 1178, basado en un modelo de administración, hemos dicho, por resultados, ¿verdad? Entonces, bueno, ayer habíamos indicado que la ley 1178 tiene dos aspectos fundamentales, dos aspectos importantes, como el primero, que es un modelo de administración y que está basado, hemos dicho, en un proceso administrativo. Ese proceso administrativo donde, hemos indicado la planificación, la organización, la ejecución y el control, los principales elementos, y en base a eso se ha elaborado la ley 1178. Habíamos indicado que también la ley 1178 es una ley principista, como vamos a ver aquí, ayer hemos visto ahí esta lámina. Es una ley basada en muchos principios, en el principio de legitimidad, en el principio legítimo, porque tiene que ser justamente legítimo para todos los que vamos a aplicar esta ley. Legalidad marcado obviamente en un marco normativo, ¿verdad?
La imparcialidad que tiene que dar esa neutralidad, que tiene que ser neutro para que todos podamos aplicar esta ley, un principio de publicidad donde todos tienen que conocer esta ley para poder aplicar correctamente, un principio de compromiso e interés, un compromiso por parte de todos los servidores públicos para poder justamente implementar estos procesos de estos sistemas que establece la ley 1178 en el marco de ese compromiso para el interés social. En el principio de ética, ustedes conocen el principio de transparencia, donde se transparenten los resultados de la gestión, la igualdad que se tenga que dar, los principios justamente para la competencia tiene que estar en condiciones de igualdad. El tema de responsabilidad, donde aquí tenemos que asumir la responsabilidad todos los que vayamos a administrar los recursos del Estado. El principio de eficiencia, donde hoy sí tenemos que lograr resultados, pero con recursos adecuados, con utilización de los recursos adecuados, igual que la eficacia, que va a ser el logro de los resultados, con calidez, una administración pública que tenga calidez, y no simplemente calidad y conectividad. ¿Para qué? Para generar, hemos dicho, ciertos resultados. Entonces, bueno, esos son los principales principios que establece la ley 1178. Y ayer habíamos indicado de que, bueno, ¿qué es la ley 1178? La ley 1178 es un modelo de administración. Por eso habíamos visto que teníamos un proceso de planificación, organizar, ejecutar y controlar, todo esto basado en las funciones fundamentales de la administración. ¿Para qué? Para que se puedan lograr una administración por resultados para un manejo eficaz y eficiente de los recursos. Mire, cuando estamos hablando ya de ese manejo eficaz y eficiente de los recursos, ustedes me permiten un segundito, por favor, vamos a ponernos en pantalla. Ahora sí. Como les decía, para poder administrar estos recursos de manera eficaz y de manera eficiente. Aquí tocamos dos conceptos importantes en este proceso de lo que es la ley, en esta parte, como les había indicado, de los principios y de los conceptos que se tienen. Y bueno, dos puntos importantes es la eficacia y la eficiencia, que son mandatos fundamentales en la ley 1178. ¿Qué entendemos por eficacia? ¿Qué será una entidad eficaz? No sé si alguien puede responderme en a este punto. ¿Qué entendemos? No importa, aquí es importante la participación, pero bueno, si nos equivocamos o no, eso es, no es objeto de calificación. Hacer las cosas bien puede ser eficaz. Eficaz, hacer las cosas bien. ¿Alguien más quiere aportar? Eficacia, alcanzar los resultados. Dice. Muy bien. Muy bien, José, creo que José Lima ha terminado el concepto de lo que es eficaz, ¿no? La eficacia, o el eficaz es simplemente logro de objetivos. No importa cómo, no importa, el hecho es que logremos el objetivo. Miren el mandato ese. Eficiencia. ¿Qué significa eficiencia? Si la eficacia es logro de objetivo, la eficiencia. Alcanzar los objetivos o resultados con los menores recursos posibles. Muy bien. No te he escuchado, no he terminado de escucharte muy bien, Esmeralda, pero no sé si tú me estás escuchando o si ustedes me están escuchando bien. Por lo menos yo lo escucho bien, dicen. Bueno, gracias. Hay un poco de eco, licenciado. Sí, licenciado, se escucha bien. Se lo escucho bien, dice. Perfecto. Sí, como yo no lo he escuchado muy bien a Esmeralda, se entrecortaba, entonces ahí tenía la susceptibilidad de que ustedes no me estaban escuchando. ¿Perdón? Alguien habló por... Bueno, entonces, si la eficacia es lograr los objetivos, José lo dijo eso, Esmeralda también asumo de que ha
conceptualizado de una manera adecuada lo que es la eficiencia. La eficiencia es lograr esos objetivos en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de recursos. En otras palabras, eso es un concepto muy teórico, establecido en los libros de administración, pero si nosotros definimos como establece, como define justamente la ley 1178, la eficiencia sí es lograr el objetivo, pero con los recursos adecuados, sí, con el tiempo adecuado, en el entendido de que se pueda justamente lograr esos objetivos. Entonces, cuando hablamos del logro de objetivos y utilización de los recursos, ¿dónde plasmamos esos objetivos? Ayer hemos dicho en la planificación, ¿verdad? La planificación, por eso, es muy importante para la ley 1178. Es uno de los instrumentos sumamente importantes para ese proceso. No vamos a decir que es el más importante, ¿sí? Igual que la organización, igual que la ejecución, igual que el control. Ninguno de los sistemas, o como ninguno de esos procesos, es uno más importante que el otro. Todos tienen la misma importancia, ¿sí? Porque si tenemos una buena organización y tenemos una mala planificación, no sirve de nada, ¿verdad? O si tenemos una buena planificación, una buena organización, una buena ejecución y tenemos un pésimo control, tampoco sirve de nada. Aquí ninguno de esos procesos, como vamos a ver, ni ninguno de los sistemas de la ley es más importante que el otro. Pero por primacía, simplemente porque va primero, la planificación es la que está siempre por delante. Muy bien. Entonces, ese es un modelo, el modelo de la ley 1178 que está expresado, que está basado en ese proceso administrativo. El otro enfoque teórico, el otro sustento teórico que tiene la ley está basado en el enfoque sistémico, ya que dice, como establece aquí en nuestra gráfica, dice que se aplique el enfoque sistémico, ya que los sistemas de que trata esta ley deben funcionar de manera integrada. Ahora, ¿qué será un sistema? ¿Qué es un sistema? ¿Qué entendemos por un sistema? No sé si alguien puede explicarnos un poquito qué entendemos por sistema. Un sistema es un conjunto de partes que tienen que estar interrelacionadas entre sí para cumplir algún objetivo o un propósito. Perfecto, muy bien, Esmeralda. Entonces, un sistema, como bien lo he dicho, es un conjunto de partes, es un conjunto de elementos que se tienen que integrar y tienen que articularse entre sí para lograr un objetivo adecuado. Perfecto, eso es lo que se establece con lo que es la ley 1178 y fundamentalmente el concepto de lo que es un sistema. Son partes, un conjunto de partes, un conjunto de elementos donde todos se articulan y se interrelacionan entre sí. Todo es pues sistémico, todo tiene ese carácter sistémico. Hasta nosotros mismos, nuestro cuerpo humano está conformado por un conjunto de sistemas, ¿verdad? Tenemos nuestro sistema respiratorio, tenemos nuestro sistema cardíaco, digestivo, entonces todos se articulan y todos se interrelacionan entre sí. ¿Cómo falla? Alguien está utilizando algunos juegos que nos está desconcentrando un poquito, perdón. Alguien, como les digo, está utilizando un videojuego, creo, ¿no? Por eso un poco me estoy desconectando del parlante porque realmente es muy fuerte. Les pediría, por favor, que me puedan apagar, enviar a alguien que ha entrado en ese marco. Entonces, les decía que ese conjunto de partes, ese conjunto de elementos, todo interactúa. Nosotros mismos, les decía, somos pues parte de un sistema, porque nuestro cuerpo está relacionado con varios sistemas al interior nuestro, les decía, el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema, óseo, qué sé yo. Entonces, uno de esos sistemas falla, absolutamente todo falla, ¿verdad? Entonces, hay que hacer los ajustes correspondientes. Y si eso lo ligamos justamente al control, entonces vamos a ver que,
Eso es parte también de nuestro enfoque sistémico. Y por último, vamos a establecer todo un régimen de responsabilidad por la función pública. Eso vamos a hablar también en su momento cuando vayamos a determinar la responsabilidad que tenemos todos los servidores públicos en el manejo de estos recursos. Muy bien, continuando. Les había dicho que las características que tiene nuestra ley 1178 son, bueno, las principales aquí vamos a nombrar. Es una ley marco y es una ley principista. ¿Por qué es una ley marco? Es una ley marco porque la ley como tal nos da pues los marcos generales en los cuales nosotros debemos desarrollar, como es esta ley para todas las entidades públicas. La ley no establece a un grupo de entidades públicas que solamente tienen que aplicar, sino todas las entidades públicas. Cuando hablamos de todas las entidades públicas, nos estamos refiriendo a aquellas entidades del órgano ejecutivo, del órgano legislativo, del órgano judicial, del órgano electoral, o sea, todas, no solamente entidades públicas, es aquella entidad que nosotros conocemos solamente las del órgano ejecutivo, como por decirles ministerios, gobernaciones, municipios, bueno, son fondos de desarrollo, es la policía boliviana, es las Fuerzas Armadas, son las universidades, el defensor del pueblo, la Contraloría General del Estado. Entonces, todas las que conformamos, ¿no? Y les decía, las entidades del órgano legislativo, judicial, corte electoral. Entonces, los 4 órganos del Estado son los que tienen que aplicar esta ley 1178. Y bueno, y como la ley no es simplemente para un grupo determinado, como podemos nosotros pensar que solo puede aplicarse en el sector público del órgano ejecutivo, no es así, es para todas. Pero ahí da los marcos generales, la ley da los marcos generales, como vamos a ver, y esto tiene que irse implementando en otras fases, en otras etapas. Y decíamos que es una ley también principista, porque hemos visto que la ley está pues basada en una serie de principios, principio de eficacia, eficiencia, economía, honestidad, transparencia, hemos visto así, ¿no? También decimos que la ley 1178 es una ley especial, sí, es una ley. Si bien es cierto, es una ley, pero no es una ley tan legal como se ha pretendido establecer, o sea, porque es una ley especial, porque es una ley administrativa, es una ley distinta, es una ley diferente a las otras, porque claro que tiene toda una estructura legal, obviamente, está establecida la ley en títulos, en artículos, en capítulos, entonces tiene ese componente legal, ¿verdad? Pero es especial porque es única en su género. También decíamos que es una ley instrumental. ¿Por qué? Porque la ley proporciona herramientas gerenciales, proporciona instrumentos gerenciales. Ayer habíamos hablado de cada uno de los sistemas, ¿no?, que proporciona esos instrumentos. Por ejemplo, en el sistema de programación de operaciones hemos dicho el POA, el presupuesto, en el sistema de presupuesto, la estructura organizacional, el plan anual de contrataciones, el plan anual operativo individual. Estamos hablando de los estados financieros, hasta de las auditorías. Todos esos son instrumentos gerenciales que la ley establece o permite que toda entidad pública pueda utilizar ese tipo de instrumentos. Es una ley sistémica y de procesos. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que es un sistema, ¿no? Y en ese marco vamos a continuar estableciendo o continuando con nuestra presentación. Ustedes bien saben que un sistema más o menos tiene estas características, ¿verdad? Tienen entradas, tienen procesos y tienen salidas, o como mejor lo conocemos. A veces somos muy americanizados, entonces son los inputs, el proceso y los outputs, ¿verdad? Entonces, bueno, un sistema funciona de esa manera, ¿sí o no? Entonces, en la ley también, para poder hacer que funcionen los sistemas, también
tenemos ese tipo de entradas, hay procesos y hay una salida. Entonces, bueno, aquí ustedes verán las entradas para lograr ciertos productos que son las salidas, bienes o servicios y normas por lo general, tienen pues entradas, diferentes entradas. Aquí estamos colocando como ejemplo materiales, recursos humanos, financieros, bueno. Pero yo les voy a poner un ejemplo. A ver, nosotros si estuviéramos en un negocio de fabricar hamburguesas, por decirles, y nuestra salida, nuestros productos serían las hamburguesas. ¿Cuáles serían nuestras entradas o cuáles serían los insumos para fabricar hamburguesas? ¿Qué insumos necesitamos? ¿Ah? No sé, Jason, creo que estás hablando, pero no sé si tu micrófono estaba apagado. Sí, sí. A ver, Jason. Perdón. ¿Cuáles serían las entradas? Necesitaríamos insumos como el pan, la carne, los aderezos y todos esos, ¿no? Muy bien. Pan, carne, verduras, aderezos, ¿no? Que podemos prepararlos nosotros, ¿no? En forma artesanal o no sé. Pero bueno, entonces nosotros necesitamos para hacer el proceso productivo todos esos insumos. Ahí trabajamos dentro del proceso productivo y tenemos en la salida la hamburguesa. Pero si eso lo llevamos a una institución, bueno, y aquí un poquito nos juega pues algo complicado que cuando estamos en clase presencial a veces utilizamos la pizarra y ahora es un poco más complejo, pero voy a tratar de explicarme mejor. Si ustedes nos imaginamos un organigrama, una estructura organizacional de una entidad, tenemos un área que se va a llamar el área de compras. ¿Sí? Un área va a ser el área de compras. Otra área va a ser el área de producción. Y otra área va a ser el área de cobranzas, puede ser. En el área de compras va a estar, ustedes bien saben, un área organizacional está conformado por varias unidades organizacionales. Entonces, esa área organizacional que se llama compras va a tener tres áreas, o tres subáreas o unidades. Un área que solamente va a estar destinado a comprar pan. Esa va a ser su responsabilidad, comprar pan. ¿Sí? Esa es su atribución que se le va a dar al área. Va a haber otra área que va a comprar las verduras. ¿Sí? Solamente su responsabilidad es comprar verduras, no le interesa comprar pan. Y otra área que va a comprar carne. Entonces, esas son sus principales unidades, cada uno tiene su atribución, hemos dicho, una compra pan, la otra compra verduras y la otra compra carne. En el área de producción, igual, va a haber gente o unidades especializadas, una que va a cortar simplemente el pan, ¿sí? Nada más. Otra que va a preparar las verduras y otra unidad que va a procesar toda la hamburguesa. La pregunta, para entender un poquito este enfoque sistémico. El área que va a cortar el pan, en el área de producción, la unidad que va a cortar el pan, la encargada de cortar el pan, va a poder cortar el pan. Si la unidad de compras que tenía que comprar el pan no ha podido comprar el pan, ¿puede cortar el pan la unidad de producción? No va a poder comprar o no va a poder cortar. Y igual sucede, como en este mismo caso pasa en las entidades públicas, que por ahí sí hemos comprado el pan, pero no lo hemos pasado en tiempo. Igual no va a poder cortar el pan, porque depende de un insumo, a eso voy, depende de un insumo de otra área, de otra unidad.
Entonces, si el área de compras le pasaría el pan en oportunidad a la unidad que va a cortar el pan, ese proceso va a fluir. Lo mismo pues, tiene que pasar con el área de compra o elaboración de las verduras y de todo el proceso. Si alguien falla, todo falla, ¿verdad? Si no hay la hamburguesa, no se va a poder comprar. Entonces el de cobranzas no va a poder vender, no va a poder cobrar. Y si no cobran, no hay plata pues para poder reponer los insumos que se han utilizado y no hay plata para la ganancia. Entonces, se dan cuenta que todo es un sistemita, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede en las entidades públicas. Me imagino que aquí tenemos por lo menos algunos colegas del área legal, ¿sí? Entonces, el área legal, los abogados, por lo general, siempre estamos nosotros, o sea, los abogados son los últimos eslabones de todo el sistema. Resulta que nos estamos ya por ir y alguien dice, bueno, hay que sacar una resolución, hay que hacer una modificación por pedirles algo al POA o al presupuesto. El insumo, ¿de dónde viene? El requerimiento de un área o unidad organizacional. Es una entrada. Ahí va a haber todo el proceso. ¿Sí? Y la salida tiene que ser, obviamente, la resolución que modifique el POA y el presupuesto. Pero si resulta que todo ese proceso en términos normales, si nos organizamos y planificamos bien, tendría que salir durante la jornada laboral, todo estaría perfecto. Pero por lo general siempre sucede en el último momento, ¿no? Los del área que tenían que generar el informe técnico para que pueda el área legal elaborar el informe legal y la resolución, resulta que todo el día están, qué sé yo, pues distraídos, jugando, haciendo otras cosas, tal vez consideradas más importantes, no sé, o menos importantes. Entonces, no trabajan en el informe técnico. ¿Qué momento les entregan? Cuando ya está por terminar la jornada, les están entregando el informe legal al área legal, o a veces les están avisando, no se vayan cuando ya esté, porque hay que sacar una resolución. Entonces, ustedes tienen que quedarse, se van a quedar. Les dan el trabajo 6:30, hoy 15:30, jornada laboral, y los abogados tienen que esperar hasta que el insumo esté pues ingresando para que ellos puedan hacer su proceso de elaboración del informe técnico, informe legal, ¿no? Entonces, ¿cuánto tarda eso? Están fuera del horario de trabajo, los pobres abogados, si no tienen el insumo, van a estar mirando cuando sea las paredes y aburriéndose. Entonces, ¿qué significa eso? Que el sistema está fallando. Entonces, ese es el tema y así funciona, ese es el enfoque sistémico. Uno falla, todos fallan. Por eso todos, a partir de la ley 1178, todos tenemos que asumir esa responsabilidad. Y tenemos después que hacer un análisis, ver un análisis autocrítico, ver dónde estamos fallando. Y por eso tiene que ser la retroalimentación para que no vuelva a suceder. Y esa es una parte del control. Entonces, esto quería que un poquito lo entiendan porque esa es la realidad. En lo público y en lo privado, algo falla, todo falla, ¿verdad? Y no creo que sea solamente exclusivo del sector público estas fallas. Perfecto. Ahora vamos a entrar un poquito ya en las finalidades, en el ámbito de aplicación y los sistemas que regulan la ley y las atribuciones que tienen el órgano rector. O sea, ya el proceso obviamente de implementación de la ley. La ley 1178 tiene 4 finalidades, ¿sí? Las finalidades, justamente como ustedes bien saben, son los objetivos. Esos grandes objetivos, los pilares, podríamos decir, de la ley y los objetivos que queríamos alcanzar. Producto de estos objetivos sacamos de un diagnóstico que hemos tenido que realizar y en su momento ayer les hablaba que para establecer la ley 78 se ha hecho pues un diagnóstico, por eso se ha generado la ley, se ha estudiado toda la teoría administrativa, pero lo principal era pues identificar y solucionar los principales problemas que teníamos antes de la década del 90. ¿Cuál era nuestro principal problema? Hemos dicho que teníamos entidades ineficaces, ineficientes, que no planificaban, no organizaban, no teníamos una visión de país, no sabíamos realmente qué queríamos, como vamos a ver desde la creación de la República hasta el año 2014, no hemos tenido absolutamente la peregrina idea de
de tener una visión de país, de tener una visión de desarrollo. Entonces, esto quiere decir que, bueno, ¿qué vamos a celebrar primeramente el año 2025? No sé si alguien puede recordarlo. ¿Qué celebramos el año 2025? Sheila, un poquito más fuerte, por favor. ¿Qué celebramos? ¿Alguien puede decirnos? ¿Ah? No le estoy escuchando muy bien. No sé si Claudia puede decirnos qué celebramos el 2025. No se acuerda. ¿Liz? Tampoco. Bicentenario, 200 años, dice. Exacto, muy bien, Alexander. Celebramos los 200 años de vida republicana, de vida independiente de nuestro país, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que vamos a celebrar nuestro bicentenario, nuestros 200 años de vida independiente. ¿Cuándo nos hemos liberado del yugo español? El año 1825, ¿verdad? Entonces, desde el año 1825 al año 2014, más o menos 192 años, que este país no supo lo que hizo, que este país andó sin rumbo, que este país realmente ha vivido por obra y gracia de la providencia, ¿no? Hemos vivido gracias a nuestros recursos naturales, como es la minería, que hemos explotado prácticamente hasta agotarlo, y bueno, pese a todo eso, sin tener rumbo, hemos podido subsistir. Entonces, esa era la realidad, y esa todavía sigue siendo nuestra realidad. ¿Cómo es posible que casi 192 años un país no planifique su desarrollo, un país no sepa lo que quiere? Entonces, eso es lo que la ley 1178 pretendía cambiar hace 30 años, y por eso este objetivo es muy importante. El primer objetivo de la ley era que todas las entidades públicas, sin distinción, programen, organicen, ejecuten y controlen la captación de sus recursos, de dónde generan los recursos, y el uso eficaz y eficiente de estos recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de los servicios y los proyectos del sector público. Miren, este era el mandato. Las entidades no programábamos, menos nos organizábamos, ejecutábamos los recursos sin ningún control y sin ningún objetivo, y nadie controlaba. Entonces, a partir del 20 de julio del año 90, que es cuando se promulga la ley 1178, y justamente quien lo promulga fue don Jaime Paz Zamora, ese 20 de julio, estamos hablando de 30 años ya de la ley 1178. Entonces, hace 30 años ya el mandato era que todos programemos o planifiquemos, que nos organicemos en función de esa planificación, de esos objetivos que hemos determinado, y ejecutemos y controlemos, ¿no? Y que, bueno, sepamos de dónde vamos a captar los recursos, de las diferentes fuentes de financiamiento, y programemos esos recursos en función a objetivos, en función a operaciones o actividades, y bueno, que este sea de manera, su administración de manera eficaz, que se logren los objetivos, porque antes se ejecutaban los recursos, pero no se lograban ningún tipo de objetivos, y que se administren esos recursos de manera eficiente, que se logren esos objetivos, que se utilicen recursos, pero los recursos adecuados y en el tiempo adecuado, porque el tiempo también es un recurso importante, ¿verdad? Que ese es, creo que el más importante, es aquel recurso que no se lo recupera nunca. Y dice, para el cumplimiento y el ajuste oportuno de las políticas, mire, ya estábamos pensando en planes justamente de desarrollo. No vamos a decir que
Bolivia evidentemente planificó su desarrollo, pero en forma, un intento muy serio fue el 2014. Pero hubieron otros intentos. En los años 60 estamos hablando del Plan Bohan, por ejemplo. En el Plan Bohan ya planificamos también en los años 60, ¿no? Pero lo que no sabíamos era cómo aterrizar, no sabíamos cómo operar. El diagnóstico, si ustedes ven, de los años 60, falta de carreteras, industrialización, articulación del país, qué sé yo, desarrollo productivo. Entonces, el mismo diagnóstico de los años 2000, 2014, 2015. Sí, solamente que no sabíamos cómo operarlo. Quedó en lo macro. Y esa es la virtud que tenemos los economistas, ¿no? Planificar lo macro, pero no sabemos aterrizar en lo micro. Entonces, quienes nos ayudan a aterrizar en lo micro son los administradores. Muy bien, entonces ahí ya se pensó en los años 90, les decía, las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del sector público. Entonces, ese es un concepto mucho más grande, es un concepto integral que nos permite justamente convertirse en una finalidad para que funcione esta ley 1178. El otro problema, el otro objetivo, como bien les había indicado ayer, no teníamos las entidades públicas información, no generábamos información. Por eso, cuando una entidad, un país, una institución, una persona no tiene información, no puede hacer nada, ¿verdad? ¿Para qué sirve la información? ¿Para qué creen que es la información importante? Alberto, no sé si nos puedes decir para qué. ¿Para tomar decisiones? Muy bien, para tomar decisiones. La información es importante para la efectiva toma de decisiones gerenciales, ¿verdad? Sin información no podemos tomar decisiones. Sin información no podemos planificar. Sin información no podemos hacer absolutamente nada. Y en cualquier ámbito. Un profesional del área de salud, un doctor, va a poder tomar alguna decisión para poder, qué sé yo, operar a su paciente. Mínimamente tiene que conocer un diagnóstico, ¿verdad? Tiene que tener un diagnóstico. Uno va a la consulta médica, le dirá que te duele, qué hace, entonces, perfecto. Pero si la información primaria es muy insuficiente, entonces va a tener que acudir a otro tipo de información, de análisis, ¿verdad? Entonces una muestra de sangre, bueno, otro tipo de muestras donde pueda tener los elementos suficientes para poder tomar las decisiones. Y esto es de la misma forma con la ley 1178. Esa era una de las grandes deficiencias. ¿Por qué? Ayer les había comentado que no sabíamos a quiénes habíamos dado los recursos, a quiénes habíamos prestado dinero, con qué objetivos. No teníamos pues información que nos permita tener confiabilidad de nuestros estados financieros. Entonces, hoy, y a partir de ese 20 de julio del año 90, el segundo objetivo es que toda entidad pública debe disponer de información y que esa información sea útil, sea oportuna, sea veraz y sea confiable, que permita asegurar la razonabilidad y los informes de los estados financieros. Entonces, hoy sí, ese es un gran mandato y me animo a decir que este objetivo ha sido realmente muy bien profundizado. Porque hoy, por lo menos, toda la información de los sistemas financieros la tenemos en tiempo real, ¿verdad? Hoy sabemos quién gasta, quién ha autorizado, quién ha ejecutado, cuánto ha gastado, cuánto es su saldo. Entonces, hoy tenemos, y para eso hemos desarrollado, como dice acá, también sistemas informáticos. Ustedes han escuchado hablar del SIGMA, del Sistema Integrado de Gestión y Modernización de la Administración Pública. Sí, ¿verdad? Un sistema que nos ha permitido tener el control, por lo menos de la parte financiera. Hoy hemos mejorado ese sistema, porque ese sistema anteriormente simplemente se lo aplicaba en las capitales de departamento, en aquellos municipios considerados grandes, intermedios, donde podían tener acceso al Internet,
y los que no tenían que remitir a la Contaduría General del Estado su información a través de CDs, bueno, de diferentes medios, y tenían que trasladarse permanentemente hasta la ciudad de La Paz y venir a dejar esta información al Ministerio de Economía y Finanzas. Hoy hemos mejorado, ¿no? Supuestamente con el satélite Tupac-Katari, la fibra óptica, hoy hemos mejorado el mismo sistema, como es el Sistema Integrado de Gestión Pública, ustedes hoy ya lo conocen, es el SIGEP, aunque todavía con el SIGMA seguimos migrando. En tiempo real tenemos información, podemos decir que sí, es un sistema que ha mejorado. Nos falta todavía integrarlo a los sistemas no financieros, es evidente, pero creo que en algunas entidades se ha podido alcanzar. Yo tengo la experiencia de la Defensoría del Pueblo, donde hay en los años 2000, miren, en los años 2000 ya habíamos logrado integrar sistemas institucionales, obviamente salvando las diferencias entre una entidad pública y lo que es todo un sistema integrado de todo el Estado, de todo el país. Pero de qué es posible, es posible. Y bueno, el otro punto importante, el otro objetivo, bueno, pues está relacionado con la responsabilidad por la función pública. Todos los servidores públicos en ese entonces éramos servidores públicos, éramos, digo, porque, bueno, en alguna manera me incluyo, porque yo fui muy joven cuando empezó el tema de la Ley 1178 y veíamos cuál era la cultura y en cierta forma participábamos de esa cultura organizacional, ¿verdad? Donde nadie se hacía responsable de nada, todos autorizaban, qué sé yo, los gastos, hasta de la utilización del papel, ¿verdad? Tenemos que ser responsables. Entonces, yo recuerdo que como teníamos mucho tiempo, en su momento, nosotros jóvenes, no había máquinas computadoras, pero sí había máquinas de escribir, y estábamos utilizando los recursos del Estado para poder transcribir nuestros cuadernos de la universidad, por ejemplo, en un esquema mucho más legible, pasar nuestros apuntes. Entonces estábamos haciendo uso de los recursos y no nos hacíamos responsables. Nadie se hacía responsable. Compraba un auto, compraba una casa, bueno, sacaba un bien del Estado, como por decir esa máquina de escribir o un teléfono, qué sé yo. Se lo llevaban a su casa y de repente decían, bueno, la máquina de escribir o el auto que lo había sacado, me han robado, o se ha siniestrado, nos hemos siniestrado, ya se ha siniestrado, listo, el auto esté totalmente siniestrado, bueno, o la máquina me la han robado, o el auto me lo han robado, qué pena, listo, ahí quedaba, ¿verdad? Nadie se responsabilizaba de nada. Entonces, hoy, a partir del 20 de julio del año 90, uno de los objetivos es lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, miren esto, ¿no? Sin distinción de jerarquía, deba asumir plena responsabilidad por sus actos, rindiendo cuenta no solo de los objetivos a los que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación. Qué profundo este mandato, ¿no? Cuando dice lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, estamos hablando que aquí todos tenemos que ser responsables. Desde el primer hombre o la primera mujer que maneje este país, que puede ser el presidente o la presidenta del Estado plurinacional, hasta el último de los servidores públicos somos responsables de los recursos que administramos. Todos, ¿sí? Y tenemos que ser responsables, dice, por nuestros actos, rindiendo cuenta no solo de los objetivos a los que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultados de su aplicación. Cuando hablamos de la forma, estamos hablando de muchos elementos importantes. A ver, un ejemplo vamos a colocar. ¿Cuánto creen ustedes? Bueno, somos de diferentes departamentos, ¿no? Estamos de diferentes ciudades, lugares en este evento. Pero nos pondremos un ejemplo neutro, o central, que esté en Cochabamba, por decirles, ¿cuánto ustedes creen que cuesta el auto que
bueno, lo conduce al alcalde Leyes en Cochabamba. ¿Cuánto creen ustedes más o menos? Bueno, puede ser Leyes, puede ser Revilla, puede ser Costas. ¿Cuánto creen ustedes que cuesta un auto de esas autoridades? Más o menos, un monto aproximado. $60.000. $60.000. Muy bien, estamos cerca, $60.000. Yo creo que un promedio interesante, José. $60.000 vale ese auto, el auto que maneja esa autoridad. ¿A quién le asignamos esa movilidad? ¿Quién es responsable de manejar esa movilidad? ¿A quién se le asigna? ¿Será el señor Leyes que maneja? No, es el chofer. Es el chofer, es el conductor. Es el custodio del activo. Exacto, el conductor. Al conductor se le está proporcionando ese activo. O sea, el conductor debe ganar pues unos 3.000, 4.000 bolivianos y debe estar dentro de la estructura organizacional, quién sabe, en los últimos niveles de esa estructura organizacional. Ese conductor que gana 3.000, 4.000 bolivianos es el que tiene que administrar ese bien que es un auto de $60.000. Ese conductor es el responsable de administrarlo. Tiene que velar que sus límites en su líquido de frenos de su auto estén en los términos permitidos, donde puede evitar de que pueda haber un accidente. Tiene que velar que su aceite de caja, su aceite de motor está bien. Tiene que conducirlo con total responsabilidad por los lugares que no se va a dañar esa movilidad. Tiene que ver que sus llantas estén en absoluto buen estado, porque si algo pasa, si se siniestra por falta de un control, de un manejo preventivo que no está haciendo ese administrador de ese recurso, la responsabilidad le caerá al alcalde. No ve, porque no se lo han asignado. La responsabilidad es del conductor, del alcalde, es en otras cosas. El alcalde se sube y se baja del auto, pero no es el responsable de ver que le falte su aceite de caja, su líquido de frenos, si las llantas estén en buen estado. Incluso cuando conduce, el conductor sabe por qué lugares tiene que ir. Entonces, el conductor es el responsable. Mire, al conductor se le está asignando una responsabilidad para que administre un bien de $60.000, que tiene la misma responsabilidad de un ujier, un chofer, un mensajero, exactamente lo mismo. ¿Usted qué cree que al llevar una correspondencia no es responsable? ¿Qué tal si lo extravía un documento que de suma importancia? El ujier. ¿Qué tal si tiene que llevar un documento a una organización de la cooperación internacional y que tiene tiempos establecidos y no lo lleva en tiempo, cuando ya todo estaba totalmente bien planificado? Entonces todos tenemos responsabilidad. Esa es la forma. Y los resultados tienen que ser lo mismo que si yo estuviera en una clase presencial, como también estamos en este momento en una clase presencial, pero virtual, no personal. A mi idea o el centro de capacitación de la Contraloría o el lugar donde yo esté, me proporciona todos los elementos básicos. Me proporciona una computadora, me estaría proporcionando un retroproyector, me estaría proporcionando marcadores, me estaría proporcionando una pizarra, me estaría proporcionando, qué sé yo, bancos, pupitres para que ustedes puedan estar sentados. Entonces me estaría dando todos los elementos, ¿verdad? Todos los recursos para que yo pueda administrarlo de manera bien, o sea, eficaz y eficiente. Si yo estuviera con un marcador no podría estar jugando, pues por ejemplo con Franklin, comiditas, ¿no? Gastando el marcador. No, tengo que administrarlo con responsabilidad. ¿Y cuál es el resultado? El resultado debería ser que al finalizar este evento, ustedes mínimamente conozcan el espíritu y la filosofía de la ley, porque si bien es cierto, no vamos a poder conocer todos en forma
de manera memorística cada uno de los artículos, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Entonces, mínimamente conocer el espíritu, la filosofía. Si no logro ese objetivo, me pueden generar una responsabilidad, porque no he logrado el objetivo. Me han dado los recursos, no lo he hecho, no lo habría hecho de la forma como se habría planificado. Y me los han proporcionado ustedes, que es el recurso más importante de un país, es el recurso más importante de una organización, ¿no? Y por eso vamos a hablar más adelante de la administración de los recursos humanos, que es realmente una verdadera ciencia. Muy bien, entonces, esos eran los grandes 3 objetivos de la Ley 1178, y tenemos un cuarto objetivo. Este objetivo era el desarrollar la capacidad administrativa para impedir, identificar y comprobar el manejo de los recursos públicos. Cuando hablamos del desarrollo de la capacidad administrativa, y también esta es una de las pocas leyes que ha previsto, podríamos decir, todos los procesos, porque en Bolivia tenemos la gran cultura de que todo creemos de que se implementa por gravedad. Sale la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, todos tenemos que entender. Sale la ley de pensiones, todos tenemos que saber. Todos tenemos que entender. Y no es así. Porque estoy seguro de que cada uno de nosotros puede leer un artículo de una norma. Todos podemos interpretar de diferente manera. Y estoy casi seguro de que todos tendríamos la razón. Pero los que tienen que decirnos qué pretendían con esos artículos o con esos títulos o con todo el espíritu de cada una de las normativas o lo que se quiere implementar, tienen que ser pues los que han elaborado, los que han hecho, ¿verdad? Y por eso les decía que esa es una de las pocas, si no es la única ley que ha previsto este desarrollo de la capacidad administrativa. ¿Qué significa esto? Capacitación. Que se pueda capacitar para que todos administremos los recursos y vayamos a impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos. Por eso, con este articulado, la Ley 1178 delega a la Contraloría General de la República de ese entonces la implementación del proceso de capacitación, ¿sí? Y bueno, y a raíz de eso se crea el Centro Nacional de Capacitación de la Contraloría, el CENCAP, justo porque es la instancia que por ley tiene que dar la capacitación a todos los servidores públicos. Hoy, les decía que estos son con procesos importantes. Para poder implementar algo, siempre nosotros tenemos que difundirlo, tiene que ser difundido, porque si no se difunde nadie lo conoce, nadie lo va a hacer. Hay que capacitar, porque una cosa es la difusión y otra es la capacitación. La difusión es dar a conocer, que puede ser en taller, reunión, no sé, ¿no? Diferentes formas de difusión. Pero la capacitación es generar capacidades, y eso es lo que se pretendía con la creación del Centro Nacional de Capacitación de la Contraloría. Y dar la asistencia técnica correspondiente, que eso tiene que estar a cargo de los órganos rectores. Y bueno, se crea la Contraloría, o mejor dicho, el CENCAP, pero con ciertas limitaciones que poco a poco han ido también avanzando y subsanando. ¿Cuál era la dificultad más complicada en este tema? Era que antes, como la ley se cerraba, estaba muy rígida, solamente el CENCAP podía capacitar a los servidores públicos en ejercicio. Ni siquiera podía capacitar antes a los consultores en línea. Entonces, esto era realmente muy complicado, porque ¿quiénes iban al CENCAP? Solamente los servidores públicos en ejercicio. No podía ir un servidor, un público que también era un consultor. No podía ir, un personal eventual, ¿no? Entonces, eso era imposible, pues, porque los servidores públicos eran los que tenían ítem y esos eran los que se capacitaban. Muy cerrado. Y bueno, creo que esto, en el marco de la flexibilidad, también se ha ido abriendo, en el marco de la ley 045 de todo de lucha, quiero decir, de discriminación, de toda forma, mejor dicho, de racismo y discriminación, también se ha ido, cierta forma, acomodando, ajustando estas entidades, porque de alguna forma lo estamos asociando a esta norma
porque era una discriminación, pues. Aquellos servidores públicos o aquel estudiante que recién estaba saliendo de la universidad no tenía la opción de poderse capacitar en el tema de la ley, cuando es un instrumento bien importante para todo aquel que vaya a trabajar en el sector público. Entonces, pedían, para poder ser incorporados a alguna entidad pública, pedían que se tenga certificados de capacitación en el CENCAP, y bueno, iban pues solamente al CENCAP los que tenían este requisito, y no aquel alumno que salía de la universidad y podía pues establecer. Hoy se ha aperturado esto, y bueno, hoy centros de algunos institutos están impartiendo, obviamente, no con la misma rigidez, obviamente, del CENCAP, pero sí podemos decir que, por ejemplo, IDEA es totalmente una entidad muy seria que está generando, está contribuyendo con la implementación de la ley 1178 en este sentido. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar también más adelante cuáles han sido los efectos de la capacitación, de los resultados de la capacitación y si estos fueron exitosos o no. Esas son las principales finalidades de la ley 1178. ¿Quiénes teníamos que aplicar la ley? Ahora sí. Teníamos que aplicar la ley 1178 todas las entidades del sector público, sin excepción. Cuando hablamos de las entidades del sector público, les he dicho que estamos hablando de entidades del órgano ejecutivo, legislativo, judicial, electoral. Bueno, aquí vamos a hablar todas las entidades. Y toda persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría de personal. En ese caso estábamos hablando de aquellas entidades autárquicas, ¿verdad? Hoy también tenemos que incluirlas a las empresas estatales del Estado, aunque ellos tienen su propia normativa, como es la ley 466, pero prácticamente aplican toda la ley 1178. También aquellas entidades que están comprendidos en el artículo 4 de la ley 1178, como ser las unidades administrativas de los órganos legislativo, judicial, corte electoral y Contraloría General del Estado. Y el artículo 5, donde establece que toda persona natural o jurídica que no pertenezca al sector público, que reciba recursos del Estado, que se beneficie de subsidios, subvenciones o ventajas o exenciones y preste servicios públicos no sujetos a la libre competencia, debe también responder por los recursos públicos que se les otorga. ¿Verdad? Entonces, este es el ámbito de aplicación. Todos estos tenemos que aplicar y todavía hay los artículos 20 y 27 que vamos a ir profundizando en esta charla. Muy bien, repasando entonces, ¿cuáles son los sistemas, hemos dicho, ligados a este proceso administrativo? Los sistemas ligados a este proceso administrativo, repasando lo que hemos visto ayer, para la planificación tenemos el sistema de programación de operaciones, el sistema de presupuestos, que están establecidos en los artículos sexto y octavo de la ley 1178 y la ley 777, que es el sistema de planificación integral del Estado, el SPI. Para la organización, la ley ha determinado un sistema, que es el sistema de organización administrativa, y está establecido en el artículo 7 de esta ley. Para la ejecución, la ley ha establecido un grupo de sistemas para su ejecución. El sistema de administración de personal. Estos sistemas, como ustedes bien saben, también tienen sus siglas. Al SPO o al sistema de programación de operaciones lo conocemos como el SPO, al sistema de presupuestos como el SP, al sistema de organización administrativa como el SOA, al sistema de administración de personal como el SAP, ¿verdad? Y está establecido en el artículo 9 de la ley. Como el sistema de administración de bienes y servicios, que es conocido como el SAPS, y este es el objeto del diplomado, donde ustedes van a ver que simplemente de un artículo de la ley 1178, miren, cuántas normativas se han generado para poder profundizar la implementación de este sistema, del sistema de administración de bienes y servicios. Estamos hablando que se ha generado, mire, y anta todos estos
se han instrumentalizado con muchas normas, la 2167-74, no recuerdo muy bien, la 29890, el decreto 181 y sus diferentes actualizaciones de las normas. Entonces, miren, eso es realmente complicado. El sistema de tesorería y crédito público, igual, como se lo conoce como el STICP, que está en el artículo 11 de la ley, el sistema de contabilidad integrada, que es el SSG, en el artículo 12, y el sistema de control gubernamental en el artículo 13 de la ley 1178. Ahora, ¿cómo tenía que implementarse? Aquí ya lo tenemos a estos mismos grupos de sistemas, obviamente ya con sus siglas, y bueno, ahora aquí tenemos que ver, o la gráfica quiero decir, quiere mostrar que cómo teníamos que implementar la ley. Habíamos dicho que es una ley marco, pero muy bien, esa ley marco tenía que poner los marcos generales. ¿Quién? ¿Quiénes tenían que colocar esos marcos generales? Bueno, para ese proceso, la ley establece o determina que sean dos las entidades del sector público que puedan implementar los sistemas administrativos y el de control. Esos son los sistemas administrativos. Los sistemas administrativos son los sistemas para programar y organizar las actividades, el SPO, SOA, presupuestos. Para ejecutar las actividades son el SAP, el SP, el SAPS, el STICP, el sistema de contabilidad integrada. Y este es el sistema de control, para controlar. Pero también habíamos hablado que aquí teníamos dos suprasistemas, hemos dicho que tenían relación con la ley. Aquí arriba estaban grandes, el sistema de planificación, que ayer no recuerdo quién nos consultó, el sistema nacional de planificación y el sistema nacional de inversión pública, eran los dos grandes suprasistemas que tenían que tener relación. Porque esos dos grandes suprasistemas eran los que establecían esa política, el cumplimiento de las políticas públicas, que ayer habíamos hablado de los planes de desarrollo. Esos dos sistemas de planificación e inversión pública eran los que generaban, hemos dicho, las políticas, los programas, los proyectos, pero eran del país, a nivel país. Y estos sistemas, los administrativos y el de control, tienen que implementarse en toda entidad pública. Tiene que ser en el gobierno autónomo municipal de La Paz, como en la gobernación de La Paz, como en la gobernación de Tarija, como en la gobernación de Pando, como en el municipio de Cobija, de Porvenir, de Yacuiba, en Tarija, como en el Ministerio de Salud, como en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el Ministerio de Planificación del Desarrollo, en la Defensoría del Pueblo, en la misma Contraloría General en cualquier entidad pública. La ley decía que todas esas entidades tienen que implementar los mismos sistemas, porque antes implementábamos diferentes sistemas no sumables, no controlables. Entonces, para que sea controlable, para que sea sumable, para que sea normado, para que todo sea organizado, la ley determina a dos entidades que sean las responsables de implementar los sistemas de administración y de control, y una tercera para ser responsables de la implementación de los sistemas nacionales de planificación e inversión pública. ¿Quiénes eran esas entidades o delegadas por la ley? Para todos los sistemas administrativos, la entidad responsable de poder implementar, o el órgano rector, que se llamaba el rector, el que normaba justamente, era el Ministerio de Hacienda en ese entonces. Hoy ya no existe el Ministerio de Hacienda. Con el nuevo Estado plurinacional, la entidad que ha tomado la posta es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el órgano que todavía sigue normando y sigue regulando estos sistemas administrativos. Y del control, en la instancia responsable de regular el control gubernamental, era la Contraloría General de la República, hoy Contraloría General del Estado. ¿Qué tenían que hacer esas entidades? Esas entidades tenían que elaborar las normas básicas,
tenían que implementar a través de normas básicas, ¿sí? Normas básicas de aplicación obligatoria para toda entidad pública. Esa misma norma se aplica en el municipio de Charaña, en el municipio de Yacuiba, en el municipio de Achacachi, en el municipio de Cuevo, en el municipio, bueno, qué sé yo, en Chuquisaca, en Betanzos, en Tarija, en San Lorenzo, en los diferentes lugares, ¿no? En todo municipio, en toda entidad pública, tiene que aplicarse la misma norma, porque es marco. Esa norma determina los diferentes procesos. A todos ya nos ha regulado que tenemos que hacer. Por ejemplo, en el sistema de programación de operaciones, para que se implemente el sistema, la ley dice, tiene que haber una norma básica que esté a cargo del órgano rector. Muy bien, el órgano rector ha elaborado la norma básica. La primera norma básica ha sido del sistema de programación de operaciones aprobada a través de Resolución Suprema 2167-84 y que ha sido promulgada el 16 de agosto del año 96, miren, hace bastante tiempo. Y así como todas y cada una de estas normas se han ido generando, ha sido un lento desarrollo administrativo desde el 20 de julio del año 90 hasta el año 97, 7 años ha durado la instrumentalización, ¿no? Y bueno, en ese momento, este sistema de programación de operaciones se había regulado con diferentes procesos. Por decirles, el funcionamiento del sistema, dice, bueno, para funcionar el sistema, hay que tener una entrada, procesos, insumos, quiero decir, procesos y salida. Los insumos, información. Procesos, ¿qué vamos a hacer al interior y qué productos nos van a dar? Entonces, ahí decían, para poder tener el principal producto y para que funcione el sistema, habíamos dicho que el principal producto de este sistema es el programa de operaciones anual, el POA. Pero, ¿qué necesitamos para tener un POA? Primeramente, entonces, la norma dice, hay que establecer un diagnóstico de corto plazo, porque el POA es un programa operativo anual, es un plan anual operativo de un año. Entonces ahí dice, muy bien, se tiene que tener un diagnóstico. Toda entidad pública tiene que tener el diagnóstico. La norma dice, general, todos. Una vez que se tenga el diagnóstico, todas las entidades públicas, a partir de este 20 de julio, bueno, a partir de agosto del año 96, tienen que formular objetivos de gestión. Era en ese entonces. Hoy, y en el marco de la descolonización, hoy, bueno, hemos cambiado algunas terminologías que creo que no son las más adecuadas, porque hoy estamos hablando de acciones de corto plazo, asociados a un objetivo, que no es lo mismo, ¿no? Una acción conceptualmente es mucho más chiquita que un objetivo. Pero, bueno, estamos hablando de acciones que es igual a objetivos. Y ahí decía que todas las áreas o todas las entidades, una vez formulados sus objetivos, deben desagregar en objetivos por áreas funcionales, por áreas y unidades organizacionales. Hoy hacemos eso. Deben establecer operaciones o actividades, determinar recursos y establecer indicadores de eficacia y eficiencia, y después tenemos que articularnos con el presupuesto. Eso dice la norma, así de manera general. General, ¿cómo se tienen que hacer los procesos? Seguimiento, evaluación. Vamos a entrar a cada uno de estos procesos de todos y cada uno de estos sistemas. Pero esa es la norma marco. Esa es la norma que vale para todos. ¿Sí? Y bueno, y en ese marco, las entidades, para poder justamente profundizar, y lo establece también la ley 1178, como sabemos que una entidad no es igual a otra, ninguna entidad es igual a otra, ¿sí? Una entidad pública como una entidad privada, así sean muy parecidas, son parecidas, pero no son iguales. Por ejemplo,
los gobiernos autónomos departamentales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en tamaño y en naturaleza, serán lo mismo, pero en características totalmente distintas, totalmente diferentes. Lo mismo podemos asociar, pues si ustedes quieren, a una entidad privada, digamos el Banco Mercantil, el Banco del Crédito, el Banco de la Unión, su naturaleza es similar. Pueden tener tamaños muy parecidos, como puede haber otros de tamaños muy chiquititos, ¿no? Como el Banco FIE, qué sé yo. Entonces, como la Mutual, pero cada una de esas entidades es distinta, se organiza de una manera diferente, tiene objetivos distintos. Lo mismo en las entidades públicas. Por eso funcionamos de diferente manera. Y para que eso realmente pueda implementarse, miren cuán sabios han sido los que han hecho la ley. Han determinado, de acuerdo al artículo 20, que todas las entidades públicas, para poder implementar justamente sus sistemas de administración en sus entidades, y para que se profundice la implementación de la ley 1178, deben elaborar reglamentos específicos, reglamentos propios de cada entidad pública, que esos reglamentos deben expresar la naturaleza de la misma entidad y la característica, porque les decía, una entidad es diferente a otra. Una entidad tiene un diferente tamaño. Como la norma general tiene que aplicarse en todo lado, pero la específica no. La específica tiene que ser propia, pues, de cada una de las entidades, ¿no? Donde establezca sus procesos, sus verdaderos procesos sistémicos. Por eso decíamos que es sistémico y con procesos. Ahora, esos grandes procesos que determinaba la norma básica, como por decirles en el ejemplo que hemos dado del sistema de programación de operaciones, el diagnóstico o el análisis situacional, que se llama. Entonces, hay que hacer un análisis. Y bien, este reglamento tiene que adscribir ese proceso y tiene que normarlo con procedimientos, pero propios de la entidad, con procedimientos, con plazos y con responsables. Por eso estamos articulando la responsabilidad por la función pública. Los responsables. ¿Quiénes van a ser los responsables? ¿Quién va a ser el responsable de hacer el análisis o el diagnóstico a una entidad? Diferentes responsables de una entidad a otra, pero eso tiene que estar normado en el reglamento. ¿Cuándo lo van a hacer? Si bien es cierto, ya el sistema, como todo es parte de un gran sistema, nos determina en las directrices y en las notas que nos mandan los ministros y nos establecen los plazos para hacer pago y presupuesto entre julio y septiembre. En una entidad, bueno, puede hacerse en julio, en otra se hará pues en julio, en otra en agosto, en otra en septiembre, no sabemos. Bueno, o por último podemos establecer periodos. Pero el procedimiento, ¿cómo lo vamos a hacer? El instrumento, ¿cómo lo vamos a hacer? En una entidad, como la norma es tan flexible, podemos utilizar, por decirles, la técnica del árbol de problemas, o el método SOP. En otra entidad podemos utilizar, qué sé yo, la matriz FODA, que es una de las más utilizadas, la de fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. En otra puede estar, qué sé yo, el pescado de Chicago. Y por último, pues la entidad puede utilizar o puede inventarse una herramienta. Es tan flexible que uno puede inventarse, por ejemplo, en el área de salud, médicos, ¿qué obligación tienen de conocer estas técnicas? Ninguna, ¿no ve? Pero puede ser que si tengan un instrumento mucho más amigable, mucho más flexible que un instrumento tan sofisticado, podríamos decir. Igualito. Pero tienen que tener un diagnóstico. En el reglamento deben indicar
qué instrumento, cómo se van a organizar. Una entidad se organizarán en talleres, en otras en reuniones, en otras en mesas de trabajo, no sé, pero tiene que estar normado, ¿no? Entonces, con los reglamentos específicos para todos y cada uno de los sistemas, tiene que implementarse. Y este es el instrumento, podríamos decir, es el corazón de la ley 1178, los reglamentos específicos. Porque es obligación, como dice aquí, de la máxima autoridad ejecutiva, el poder elaborar su propio reglamento específico, el darlo a conocer y el garantizar que se implemente. Obviamente la MAE es pues ejecutiva, la MAE no va a estar operando porque es máxima autoridad. La máxima autoridad aquí va a delegar para que se elabore el reglamento, va a delegar para que se implemente. ¿Qué delega la MAE? Pues la máxima autoridad, MAE le decimos, ¿no ve? ¿Qué delega? Funciones, Lice. Totalmente de acuerdo, Jason. Delega función. Pero lo que nunca va a delegar es responsabilidad. Porque la responsabilidad, como vamos a ver de acuerdo al artículo 27 de la ley 1178, es de la máxima autoridad ejecutiva. La máxima autoridad ejecutiva tiene la obligación de conocer todo lo que está pasando en su entidad y es responsable absolutamente de todo lo que sucede en la entidad. Obviamente que cuando ya saltan algunos procesos se tiene que ir estableciendo la responsabilidad ya de manera particular. Entonces la máxima autoridad tiene la obligación de implementar estos procesos de la implementación de la ley 1178 y esto lo establece, también la forma de la implementación de los órganos rectores en sus atribuciones. Lo que les decía, los órganos rectores tienen la obligación de emitir las normas y reglamentos básicos para cada sistema. Esto es las normas básicas. ¿Sí? Tienen la obligación de fijar plazos y condiciones para elaborar las normas secundarias o especializadas, los reglamentos específicos y la implantación progresiva de estos sistemas. ¿Por qué siguen? Miren, hemos dicho desde el año 90 que se han implementado los reglamentos específicos o la norma básica que dice que los reglamentos específicos son muy importantes porque es el instrumento que permite implementar. Les decía que la máxima autoridad tiene que darnos a conocer porque es su instrumento, es el instrumento del Ejecutivo. Y nosotros como servidores públicos tenemos la obligación de conocer. Pero si yo les hago ahorita una pregunta, y quisiera que, no puedo verlos a todos, la verdad, pero sería interesante si estuviéramos en un evento presencial, que estemos físicamente, podríamos decir, cara a cara, así como lo podemos, como tradicionalmente hablamos. Si yo les hago la pregunta a ustedes, ¿cuántos de ustedes, con absoluta sinceridad, ¿cuántos de ustedes conocen los reglamentos específicos de su entidad? A ver, de este que es el más amigable y el que más se aplica, el de programación de operaciones, ¿cuántos lo conocemos? ¿Cuántos aplicamos? No les voy a preguntar cuántos conocen el sistema de contabilidad integrada, ¿no? ¿Cuántos conocemos las normas de control interno? ¿O cuántos de nosotros conocemos nuestro sistema de organización administrativa, que también es uno de los que más aplicamos, o el de presupuesto? ¿Ah? Yo me animaría a decirles, bueno, si los estuviera viendo a todos, les digo, levanten la mano, ¿cuántos? Y esto es por la experiencia que en muchos casos hemos pasado con varios grupos de participantes, y la respuesta es la misma. Son muy pocos los que conocemos. Muy pocos conocemos, pero mire, y por eso tenemos tantos problemas. Porque estos son instrumentos jurídicos administrativos que otorgan competencias a las diferentes áreas y unidades organizacionales de la entidad y a los servidores públicos. Su desconocimiento genera responsabilidad de la misma forma. Porque no se olviden que uno de los principios de esta ley también es, vuelvo a decir, la responsabilidad. Y la responsabilidad se determina por la acción u omisión, ¿verdad? Todos tenemos, por hacer algo somos responsables o por
no hacerlo, o por desconocimiento de la normativa. ¿Qué tal si, por decirles aquí a Seila, ¿no? Estamos viendo los nombres. Ella es la responsable de poder hacer el diagnóstico de la entidad y no lo ha hecho en el tiempo. Y viene el auditor y le dice, Seila, tú eres la responsable de hacer la planificación. Y ella va a decir, no, yo no desconocía. Entonces, no va a decir, pues, en su momento no le van a decir, no es que desconocías, era tu obligación. Por acción u omisión te generan la responsabilidad, ¿verdad? Entonces, este instrumento es tan importante porque tenemos que darlo a conocer, y tiene que funcionar y tiene que aplicarse en las entidades. Hasta el sistema de control, yo les decía con toda sinceridad, les digo, hasta en la Contraloría, hasta hace un tiempo atrás no se aplicaba. ¿Cómo eran los checklists que hacían? Y muchas veces mi persona tenía varias discusiones con los auditores, porque como ellos consideraban que un sistema esté implementado, tenían un checklist, por eso les decía, un listado, donde iban a las entidades y pedían, ¿no? Señor, ¿tiene el reglamento específico del sistema de programación de operaciones? Sí, tengo. ¿Ha sido elaborado, ha sido aprobado con una resolución? Sí, hacia la resolución, muéstreme. Aquí, otro punto, ¿verdad? De la compatibilización y evaluación que tienen que hacer los órganos rectores. ¿Ha sido compatibilizado por el órgano rector? Sí, ha sido compatibilizado. Tiene el dictamen de compatibilidad. Perfecto, está funcionando el sistema. Qué mentira más grande, porque el sistema no funcionaba. Se había cumplido la formalidad, pero no funcionaba, porque si una entidad decía que iban a hacer talleres para hacer el POA, resulta que no hacían los talleres. Se hacía de otra forma. Entonces, lo correcto, hoy ha mejorado, hoy se ha profundizado, pero ¿cuánto tiempo ha tardado para poder mejorar esta situación? Hoy todo el chequeo del listado les decía que sí, pero hoy los medios de verificación son muy importantes, ¿no? Ha sido compatibilizado, ha sido perfecto, pero vamos más allá, vamos al instrumento. Usted el año 2010 o 2020 dijo que tenía un objetivo que era, voy a poner un ejemplo burlesco, y así era, se colocaban objetivos que no eran ni siquiera revisados. Por decirles, les decía, vamos a ir a la luna, este año que el objetivo de la entidad era ir a la luna. Se gastaba recursos y nunca habíamos ido a la luna, ¿no? Hoy sí están pidiendo los auditores, tenía que ir a la luna, ¿en qué periodo? Tenía que ir en este año, muy bien, ¿en qué fechas? ¿Dónde está? Este es un medio de verificación, una fotito de la luna mínimamente que han pisado. Entonces ya como que estamos teniendo mayor cuidado en poder plasmar estos instrumentos, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo ha pasado para que eso suceda? Miren, casi 30 años, 25 años para ser más exactos. Entonces, bueno, teníamos que evaluar, compatibilizar, según corresponde estas disposiciones específicas, evaluar un grupo de entidades que realicen actividades similares en función de su naturaleza normativa, porque sabíamos que hay entidades chiquitas que no pueden funcionar por sí solas y no tienen que mancomunarse. Pero esta compatibilización, el órgano rector, hoy también estamos muy equivocados y espero que las nuevas autoridades tomen un poco más de seriedad esto, porque anteriormente, lamentablemente, las entidades, no de este gobierno que se está yendo, sino del anterior también, no entendían un poco cómo se había establecido, cuál era la filosofía de la ley, y los órganos rectores, y ustedes lo deben estar viviendo en carne propia, nos han empezado a generar modelos de aplicación obligatoria. Por ejemplo, en el SAP hay un modelo para hacer el DDC, hay un modelo para todos, nos han parametrizado. Y no es así, porque no se puede funcionar. Un modelo es un modelo, ¿verdad? Un modelo es para que tengas una idea de cómo vas a hacer, pero no es para que sea de cumplimiento obligatorio. Esos modelos pueden funcionar en una entidad, pero no funcionan en otra entidad, ¿no? Como ustedes verán, estarán viendo ya una persona mayor, hemos tenido bastante recorrido en algunas entidades y justamente muchas de ellas no hemos podido aplicar, porque era difícil aplicar en base a un modelo obligatorio, y es así también la lucha con los actuales responsables de las unidades
técnicas del órgano rector. Esperemos que hoy podamos cambiar con el nuevo gobierno, porque con el que se está yendo no ha habido la posibilidad de hacer absolutamente nada. Y bueno, la otra atribución del órgano rector es vigilar el funcionamiento adecuado de estos sistemas, vigilar la correcta implantación, ya sean en las instancias desconcentradas, descentralizadas, e integrar la información que se genera en estos sistemas, un sistema integral del Estado. Por eso el SPIE es de mucha importancia para la nueva visión que se tiene en este país y en todo el proceso de avance de la gestión pública. Bueno, entonces aquí decíamos que cada entidad pública va a elaborar en el marco de las normas básicas. Estamos haciendo una recapitulación de las normas básicas dictadas por los órganos rectores, estos reglamentos específicos para el funcionamiento y control de los sistemas de administración y de control. Y decíamos que corresponde a la máxima autoridad de la entidad la implantación de estos sistemas de acuerdo al artículo 27. Yo me quedo aquí porque primeramente que ya estamos en hora y segundo que el tema que vamos a ver en la siguiente clase virtual presencial va a ser ya con cada uno de los instrumentos de la ley. Vamos a comenzar con el sistema, primeramente un repaso muy general de lo que es el Estado plurinacional y cómo se interrelaciona y cómo se integra con el sistema de planificación integral del Estado. No sé si alguien tiene alguna consulta antes de retirarnos para que si todo está claro, hay confusiones, no sé si alguien quiere alguna aclaración. Sí. Sí, por favor, Licen. Buenas noches Adelante. Otra vez. Adelante. Dentro del ámbito de aplicación que usted ha mencionado de la 1178, básicamente se ha definido en 3 parámetros. El artículo 5 de la ley 1178 no me queda claro en qué aspecto, en qué sentido va el tema de aplicación para las personas naturales o jurídicas que no pertenezcan al sector público. Sí. Perfecto. En el artículo 3 habíamos dicho que son todas las entidades del sector público que están comprendidas. Ahí habríamos hablado de las entidades del órgano ejecutivo, Defensoría del Pueblo, estábamos hablando de ministerios, gobernaciones, municipios, ¿verdad? Del artículo 4 habíamos dicho las unidades administrativas del órgano legislativo, judicial, corte electoral, ¿verdad? Porque ellos son los que administran los recursos, en este caso de los asambleístas. Bueno, ahí estaría comprendida entre el artículo 3 y el artículo 4 todas las entidades que conforman el sector público. Y el artículo 5 habíamos hablado de toda persona natural o jurídica que no reciba o que reciba recursos del Estado y que no pertenezca al sector público, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí hay la siguiente interpretación. Por ejemplo, una persona natural, un consultor, pero no un consultor en línea, que está, bueno, puede ser también considerado que pertenece al sector público cuando es consultor en línea, ¿verdad? Pero cuando no es consultor en línea, es consultor por producto, se adjudica una consultoría, se adjudica, o una empresa jurídica, se adjudica una consultoría por producto, la construcción de una carretera, un camino, una escuela, un hospital, entonces cualquiera que sea. ¿Sí? ¿Qué le estamos proporcionando nosotros? Recursos, ¿verdad? Recursos financieros, para que nos pueda proporcionar ese producto que nosotros no lo podemos hacer por tiempo, por capacidad. Entonces, se le está proporcionando a esa persona que es una persona jurídica, como puede ser una persona natural, un consultor por producto, que nos pueda elaborar un reglamento específico, o que nos pueda implementar un manual de procesos y procedimientos, o hacer una norma, hacer un sistema, ¿no? Entonces, es un consultor, le estamos proporcionando recursos. Y ese consultor va a ser sujeto a aplicación de la ley
Si no nos proporciona el producto, o esos consultores, si no nos proporcionan el producto de acuerdo a los términos establecidos. Por ejemplo, un camino, ¿no? Tiene que estar el camino hecho de acuerdo a las especificaciones técnicas o al DDC. Y bueno, pues tiene que estar en función de esas especificaciones, y voy a decir una barbaridad porque no soy ingeniero civil, probablemente los ingenieros civiles me vayan a querer matar de lo que voy a decir. Un camino tiene que tener una especificación técnica de 3 de cascajo por 2 de asfalto. Tiene que tener 3 de cascajo por 2 de asfalto. ¿Sí? Porque esa es la especificación de un técnico. Pero si yo le pongo medio de cascajo y medio de asfalto, le estoy engañando al país, ¿no ve? Le estoy engañando a la persona o a la entidad que me ha contratado. Entonces, ni bien se inaugura la obra, ya se está cayendo. ¿De quién es la responsabilidad? De la entidad, del consultor, es de la entidad. La entidad tiene que garantizar, tiene que velar que eso se esté cumpliendo. Tiene que garantizar que no se me engañe. Y si me ha engañado, tiene que ser sujeto de responsabilidad. Se le tiene que hacer los procesos establecidos por ley, procesos civiles, procesos penales, lo mismo que cualquier servidor público. Y lo mismo pues un consultor. Por eso las especificaciones técnicas para ustedes es muy importante, ustedes que se están especializando en este proceso de la administración de los bienes y servicios. Donde fracasamos en la mayor parte de nuestros proyectos es en las especificaciones técnicas, términos de referencia, por ejemplo, y a veces los procesos salen abortados sin haber nacido, ¿no? Queremos, por ejemplo, un consultor que nos haga un sistema, qué sé yo, de planificación. Queremos contratar a un PhD en economía, que tenga tantos masterados, que tenga tantos trabajos, que tenga 10 años de experiencia, y bueno, queremos pagarle 2.000 bolivianos. ¿Dónde vamos a conseguir con 2.000 bolivianos esas especificaciones? ¿No? Pagarle por toda la consultoría. De entrada, eso ya está muerto. Pero si lo aceptan, tienen que pagar. Si lo aceptan, tienen que hacerlo bien. Si lo acepta ese consultor o ese, tiene que entregar el trabajo de acuerdo a las especificaciones técnicas, ¿no? Y no solamente basta, porque este es otro de los errores, que se entregue el documento. Se entrega el documento, pero si se ha entregado el documento, ahí está el producto. Hasta ahí también le han pedido. Pero lo ideal sería que el que ha sido contratado tenga que implementarlo y probarlo para ver si eso está funcionando, ¿no? Entonces, en esos marcos tenemos que ver, y toda persona que sea natural o jurídica que no pertenezca al sector público y que reciba recursos o se beneficie, como dice, de varios subsidios, debe responder en caso de que no esté cumpliendo los objetivos para que se le ha dado los recursos. Porque eso sucedía antes. Se daban recursos del Estado para que puedan generar el desarrollo productivo en el oriente, por ejemplo, plata, proyectos, desarrollo agropecuario, y resulta que nunca llegó al desarrollo agropecuario. Va a parar a empresas privadas. Y nunca hemos tenido respuesta. Nadie sabe cuánto prestó a alguien y cuánto pagó, si pagó o no pagó. Por eso han quebrado grandes bancos del Estado en ese entonces, de los años 80, el Banco Minero, el Banco Agrícola, el Banco del Estado, justamente. Y todas esas pérdidas, ¿quién asumió? El Estado, ¿no? Y eso ha sido el origen también de la Ley 1178. No sé, Jason, si satisface tu consulta. Sí, Licen, gracias. Licenciado, en ese sentido que está hablando, los proveedores igual también podrían ser sujetos de responsabilidades. Por supuesto que son sujetos. Por eso yo te digo, si vos me pides, por ejemplo, para un proveedor, yo pido una laptop o un equipo de computación, sí, una laptop, que tenga ciertas características, que sea un i7, no sé, ¿no? Y resulta que me dan un equipo que tenga otras características, que ni siquiera sea un Core, me dan bueno, ya no recuerdo las específicas, pero que sea Core nomás, ya suficiente, ya no cumple, ¿no? Y si yo le acepto, me está engañando, ¿no ve? Tiene que darme la característica que yo le digo o mejore. Entonces,
los proveedores también son sujetos de responsabilidad. Si yo te digo que me vas a vender un cuaderno de 50 hojas y me das uno de 25, me estás engañando, ¿no ves? Entonces, a eso vamos, a eso son responsables. Nosotros tenemos que ver que no tengamos ese tipo de mala administración, porque es una mala administración y somos responsables también, por eso les decía, de esas adquisiciones. ¿Estamos bien? No recuerdo, no pude visualizar quién nos preguntó. Mi nombre es David Ibersolano. David, Sí, estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se entiende que todo tiene que ser de esa forma. Muy bien, no sé si alguien más quiere participar, consultar. Estoy tomando nota de los que están participando. Esmeralda, adelante. Esmeralda, nuevo. Quería preguntar quiénes fueron los autores de la elaboración de esta ley. Uy, ha sido un grupo muy grande de los autores de esta ley, la verdad, un grupo de consultores nacionales e internacionales, nombres en este momento de nacionales que me puedo acordar, de los internacionales Perkovich, se me fue el nombre de otro señor muy importante, nacionales, estarían en los diferentes sistemas, Juan Cayoja, Freddy Aliendre, sin ser petulante mi persona, Javier Vera, David Morales, Rosario Villamil, bueno, un grupo muy grande, ¿no? que hemos participado en este proceso. Entonces, y hemos sido parte también del órgano rector, ¿no? Entonces, por eso hacíamos mucho hincapié en el tema de la responsabilidad. Bueno, se me van muchos nombres, no quisiera pecar de injusto, la verdad, ¿no? Está Jorge Bustos, Jorge Rada, Juvenal Espejo, de quienes se me viene a la memoria, ¿no? Bueno, gente ya de la joven, ha sido gran parte del equipo en los años 90. Hoy ya estamos pintando canas. Muy bien, no sé, ¿alguien más? Yo quisiera que tal vez las consultas ahora que tengamos vayan más al tema que hemos avanzado. Muy buenas noches, licenciado. Le comento tal vez para complementar al compañero que decía que la responsabilidad también recae sobre los que han entregado los bienes, ¿no? El acto de recibe, pague o custodia fondos, valores o bienes del Estado tiene la obligación de rendir cuentas de la misma a su cargo por intermedio del sistema contable, especificando la documentación sustentatoria y las condiciones de su archivo, ¿no? En ese sentido, tal vez con la expresión que usted ha realizado, hay que hacer también énfasis en que la responsabilidad también va a recaer a las empresas, aquellas empresas que han sido parte de procesos de licitación y cuyo caso han entregado obras o proyectos de los cuales ellos se van a ser responsables a la larga, ¿no? Y siempre es interna, previamente, y un informe si es que existe algún tipo de responsabilidad. Esto es lo que yo tengo entendido en respecto a la responsabilidad sobre aquellos proveedores, tanto en bienes y servicios como también aquellos proveedores de obras. Correcto. Tienes toda la razón, ¿no? Franklin, se te escuchaba entrecortado, pero por todo lo que nos has comentado, tienes absolutamente la razón de lo que es esto. Sin embargo, cuando un poquito estemos tocando el tema de la responsabilidad, vamos a hablar algo más ahí, vamos a profundizar, pero bueno, como ustedes verán, les he dado una serie de nombres de lo que nos consultó Esmeralda.
no todos hemos sido responsables o no todos tenemos la expertise en todos los sistemas. Por eso ustedes van a participar también con otros, con expertos realmente en el tema de administración de bienes y servicios, y ahí sí que tienen que sacarle todo el jugo, como vulgarmente decimos, ¿no?, a esos expertos. No sé si van a estar Raúl Canedo, el otro amigo docente, amigo Encinas creo que es, los docentes que vayan a estar en este evento son realmente muy probos en la materia, muy expertos, entonces a ellos los tienen que explotar en todos estos temas técnicos de bienes y servicios, ¿no? Por eso es el diplomado exclusivamente se centra en este tema de la administración de bienes y servicios, porque es uno de los temas, vuelvo a repetir, ningún sistema es más importante que el otro, pero acá realmente los servidores públicos de nivel de decisión que tengan un buen equipo especialmente en el sistema de contrataciones, van a estar con las espaldas bien garantizadas. Entonces ustedes tienen que constituirse en ese respaldo, en ese soporte de confianza para los ejecutivos, ¿verdad? Pero Franklin, está muy bien las acotaciones que nos has dado a conocer. No sé si alguien más. Licenciado, una consulta. Adelante. Dice, si bien las normas están escritas, digamos, se aplican, pero en realidad, licenciado, ¿en qué porcentaje de estas normas se aplican, o sea, en la práctica real en nuestro país? Porque se ve que hay muchas instituciones públicas que no están aplicando al 100%, ¿no? Porque existe todavía malversación, bastante corrupción. Eso quisiera que me explique, licenciado. Bueno, como bien decíamos, las normas tienen que ser de aplicación obligatorias, ¿verdad? Formalmente, yo te puedo garantizar de que todas las entidades han cumplido la formalidad. Todas tienen reglamentos específicos, todas desde muchos años atrás se ajustan las normas, todo. Pero como tiene que ser, yo creo que no todas, un porcentaje, mira, te puedo decir todo el órgano ejecutivo, y eso parte del órgano ejecutivo lo está implementando como tienen que ser. Por eso yo les había hecho la consulta, y lamentablemente no tenemos las cámaras encendidas, la pantalla no me permite tener la totalidad de los participantes para poder verlos y poder justamente determinar quiénes levantan la mano o no. Porque yo les decía, si todos conocemos los reglamentos específicos en detalle, entonces quiere decir que nuestras entidades se está aplicando. Y ustedes podrían decirme si evidentemente es así como establece el reglamento, que realmente es la funcionalidad de las entidades. Pero si nos vamos a la generalidad del sector público, yo te puedo decir que por lo menos un 70% de las entidades públicas, especialmente de los municipios considerados pequeños, no conocen su normativa, no aplican de manera correcta la normativa. Por eso ahí se generan hechos de corrupción, sabemos que son las entidades muy sensibles a estos hechos de corrupción, porque, bueno, no tienen la adecuada capacitación, porque les decía en un principio, recuerdan, las funciones del órgano rector de la Contraloría es capacitar, pero la Contraloría tampoco tiene la capacidad para llegar a todo el país. Por eso no se puede capacitar a todos los servidores públicos. Hoy deberíamos hacer uso de estas nuevas tecnologías de información y comunicación para llegar, espero que así sea, a todo ámbito, a todo rincón de nuestro territorio. Y también la Contraloría tampoco tiene la capacidad, aunque la ley, esta misma ley, la 1178, establece que a la Contraloría no debería observársele ninguna observación a su presupuesto.
el presupuesto que determine el presupuesto que por ley tiene que aprobarse. Pero eso no es imposible. Eso ha sido probablemente, era idealmente muy buena la intención, pero en los términos, en la aplicabilidad y en la realidad eso es difícil, porque la Contraloría es una entidad pública más. La Contraloría, por lo menos hasta los años 2015, donde mi persona estuvo trabajando en esa institución, teníamos alrededor de 600 servidores públicos, de los cuales 150 eran administrativos. De esos 150, más o menos 450 tenían que hacer auditorías para todo el país. Una auditoría, por lo más mínima que sea en su complejidad, necesita 4 personas. Un gerente, un supervisor y 2 auditores juniors, para hacer una auditoría nada compleja. Y si es compleja, imagínense, ¿cuántos servidores públicos? ¿Cuántas entidades públicas somos? Alrededor de 800 entidades públicas. Entonces, la Contraloría tampoco tiene la capacidad para hacer el control, para ir a hacer las auditorías a todos los municipios. Y si ustedes han hecho alguna vez una consulta a la Contraloría, si son parte de algún municipio, han solicitado auditoría, seguro que la respuesta ha sido, este año no está programado en nuestro foro. Vamos a programar para el siguiente año, para la siguiente gestión. Claro, esa es la intención, pero no hay la capacidad. Tampoco hay un equipo multidisciplinario, ¿no? Donde deberíamos estar participando para hacer el control, médicos, abogados, ingenieros civiles. La mayoría son auditores financieros, que en la parte financiera seguro que va a ser impecable su trabajo, pero en la parte técnica evidentemente nos está faltando. Y esas son las fallas, y por eso le decía, no puede llegar la Contraloría a todos los rincones del país. Y como no puede llegar la Contraloría a un municipio lejano donde se hace dibujo libre y es tierra de nadie, entonces basta que una entidad falle, falla todo el sistema, como les había dicho, ¿verdad? Bueno, este es un tema de recursos, es un tema de voluntad política, entonces es un tema de muchos factores que realmente no nos permite ir adelante con todo lo que se había previsto allá en los años 90, y por eso en los años 90 se decía que esta era una ley revolucionaria, que era una ley pero realmente muy grande para los bolivianos. Sí, evidentemente es muy grande, no saco de esto, es una ley, vuelvo a decirles, espectacular, porque hemos sido modelo para todo el continente sudamericano, nos han copiado, pero en los países centroamericanos, en Paraguay, si ustedes revisan la norma de gestión pública, pero copia fiel del original, nuestra norma con puntos y pero no ha tenido el descaro de copiarles hasta el mismo artículo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que allá han podido implementar con mejores resultados que acá, porque había toda una gestión. Miren, ¿cuántos recursos simplemente hemos despilfarrado? Siempre hablamos de los 14 años, que sí ha habido un despilfarro de recursos, antes también hubo, por eso se hizo la ley 1178. Hoy en esta pandemia, ¿cuánto despilfarro de recursos, cuánto mal manejo, cuánta corrupción? Ustedes, seguramente muchos de ustedes me estarán diciendo, caramba, licenciado, usted sí que está hablando maravillas y a la vez no son verdades, ¿no? Porque ¿de qué sirve tener una ley, tener otra ley, tener las mejores leyes y sin embargo estamos en lo mismo? La corrupción cada vez es más latente. Si yo les digo, con la ley 1178, ¿ustedes creen que habrá mejorado? Algo habrá cambiado con el tema de corrupción? Porque es un tema cultural, ¿no? Seguro que muchos, como me han cuestionado también en alguna clase, me han dicho, no creemos que la ley 1178 no funciona. Yo creo que sí, está funcionando, pero lentamente, porque ¿cuál es la diferencia? Que hoy con los sistemas de control, así sean muy precarios, muy incipientes, hoy están permitiendo denunciar estos hechos de corrupción. Hoy los conocemos. Hoy sabemos quién está cometido porque los denunciamos. Ya estamos hartos, ¿verdad? De poder todos los años, toda nuestra vida, estar hablando de todo este tema. Hoy conocemos. En los años anteriores, antes de la década del 90, esto quedaba impune. Nadie sabía quién, aparecían nuevos millonarios de la noche a la mañana. Lo mismo que hoy, pero hoy sabemos de dónde vienen esos recursos, ¿verdad? Entonces, bueno, simplemente yo creo que en temas normativos, instrumentales, vamos bien.
Lo único que hay que tener fe, hay que tener esperanza, porque como verán, yo creo en el proceso, por eso estamos todos acá, porque si no, no estoy hablando del proceso de cambio, estoy hablando del proceso de implementación de la ley 1178, ¿no? Por eso estamos aquí, porque si no podíamos estar compartiendo con la familia, podríamos estar mirando nuestro programa deportivo, podríamos estar viendo nuestra novela, entonces por eso estamos aquí. Creemos que firmemente se va a dar. 30 años estamos envejeciendo con esto, pero firmes, ahí parados, sabiendo que algún día va a dar. Y si no lo vamos a ver ustedes, las nuevas generaciones van a ser quienes lo tengan la satisfacción de mejorar, porque la herramienta está ahí. Yo creo que es simplemente que haya voluntad de nuestras autoridades y la dotación de recursos, y que eso implica mejora en la producción, en la productividad para tener mejores ingresos. Bueno, no sé si está a satisfacción la respuesta, mi querido Miguel. Sí, licenciado. Sí, licenciado, gracias. No, pues a ustedes más bien. Bueno, ya no los canso más. Yo creo que tenemos todavía harto por hablar. Mañana tienen ustedes el foro, cualquier consulta, entonces vamos a estar atentos. Tienen el primer foro, no es muy complicado, entonces, bueno, yo los dejo descansar ahora. Creo que ha sido una clase bonita, participativa, y bueno, nos hemos excedido una media hora. Mañana nos estaremos en el chat y bueno, estaremos viéndonos en la siguiente clase. Creo que es el día sábado, si no me acuerdo, o si no mal no estoy, ¿no? Entonces, bueno, buenas noches y vámonos a descansar. Que tengan una noche buena. Hasta mañana. Buenas noches, licenciado. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, pues. Buenas noches, compañero. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.